Acumulamos ya 367 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Se han podido descartar, ahí se esconde un número 1, pero son 1,865 los que están en la casilla verde. 1,865 casos han sido estudiados como sospechosos, han sido en su momento tratados o manejados como sospechosos. Esto quiere decir puestos en aislamiento hasta el momento en que se detecta y se confirma, o bien se descarta porque la prueba de laboratorio resulta negativa. Y en este momento siguen en estudio. Antes lo poníamos en un fondo amarillo, hoy lo ponemos ya en un fondo azul para no confundirlo con la escala de colores del mapa. 826 casos que han sido que están en este momento en estudio como sospechosos. Acumulamos ya 4 muy lamentables defunciones, los 2 casos fatales que habíamos anunciado en fechas previas, y se agregan 2 nuevas defunciones, una de una persona residente del estado de Jalisco, de 55 años de edad, que fue anunciada por las autoridades estatales en horas de este día, y otra nueva en la Ciudad de México, un hombre de 71 años. Respecto a las características de los casos, tenemos todavía 11% de personas que han tenido enfermedad suficientemente importante como para requerir hospitalización, y 89% de personas que no han requerido hospitalización porque su enfermedad es suficientemente leve como para que puedan ser simplemente puestos en un aislamiento voluntario preventivo, que no contagien y se recuperen, como suele pasar en esta enfermedad en la mayoría de los casos. Esta es una información nueva que me gustaría compartir con todas y todos ustedes, también allá a la audiencia. La fase 1 o el escenario 1 se define como la situación en donde los casos vienen de fuera. Esto ocurrió al inicio de la epidemia, son aquellos casos que personas, ya sea residentes de México o ciudadanas mexicanas, que viajaron al exterior, se infectaron en el exterior y regresaron. Posteriormente se agregó otro tipo de relación con la importación, que es personas que vinieron de visita desde el exterior y contagiaron a personas en México. Estos 2 fenómenos se conocen como casos importados y el segundo como casos asociados a la importación. Y hemos definido desde hace varias semanas la existencia de una primera generación de contagios que ocurre cuando personas que viajaron pueden contagiar a alguien que no viajó. Y en ello identificamos que irremediablemente, conforme aumente el número de casos, nos empezaremos a encontrar situaciones en donde se vuelve crecientemente difícil, hasta llegar a ser imposible, el rastrear cada cadena de transmisión. Pero además, cuando ese número de casos empieza a aumentar, ya no solo se vuelve imposible, sino se vuelve muy poco útil el intentar perseguir o rastrear a cada uno de esos casos y cada uno de esos contactos y sus cadenas de transmisión. Esto, y por eso ponemos esta tabla desde hoy, es un proceso gradual, no ocurre de un momento a otro, no ocurre con un caso más. Entonces, lo digo porque la declaración o la identificación de un cambio de etapa o de escenario, por ejemplo, del 1 al 2 o del 2 al 3, es un proceso gradual. No es una situación en donde de un día para otro ya uno pueda decir, aquí ya cambiamos de fase. Lo puede uno decir, pero en realidad es una situación arbitraria, poco realista respecto a lo que está ocurriendo. Lo retomamos. Esto que hoy se hizo notorio en el informe de la OMS, en el informe diario, atiende a que la OMS solo tiene en ese informe 2 puntos, que son los que aparecen en el mapa. Si nos regresamos, vamos a guardar un momentito a su sana distancia y vámonos al mapa de la OMS, el mapa global. La OMS solo clasifica de 2 maneras. Solo hay casos importados, es el tipo 1, o además de casos importados, hay casos comunitarios. Y de esa manera ha ido coloreando el mapa. La importancia de eso para la OMS, que vela por la salud global, es que le da una mejor noción de la dispersión comunitaria en los países.
Nosotros tenemos casos de transmisión en la primera generación comunitaria, como los tenemos ahí documentados, tenemos 20% de ellos, o casi 20%, y para la OMS estos ya son casos comunitarios. No hay ningún problema. Efectivamente, son contagios que ocurrieron en el interior del país. Eso no es algo que por el número nos lleve a que un día fijo ya hay una fase 2 o en su momento una fase 3. He dicho, es un proceso gradual y vamos a ir viendo cómo progresivamente aumenta la proporción de aquellos contagios que ocurrieron en el país y se mantiene fija o cambia muy poco aquellos contagios que provienen del exterior. El presupuesto de salud en general en México históricamente ha sido un presupuesto menor a lo que podría ser deseable. Es decir, si consideramos una referencia, por ejemplo, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a los que México pertenece, en general México está en las partes bajas del financiamiento de salud. El presupuesto necesario para afrontar la epidemia de coronavirus es suficiente y además, lo ratifico, lo hemos dicho muchas veces, tenemos el absoluto respaldo del jefe del Estado, del presidente de la República, para utilizar tanto financiamiento como sea necesario de acuerdo a los criterios técnicos de la preparación, que en México inició desde el 3 de enero de 2020, y la respuesta que inició con el primer caso el 27 de febrero. Respecto a qué le diría a nuestras médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, personal de apoyo, psicólogas, psicólogos, todo el personal de salud, primero les diría lo que siento y he sentido siempre, un profundo agradecimiento. El personal de salud, ya sea el que está inmediatamente en contacto con las personas enfermas, pero también todo el personal de apoyo, que es un conjunto muy amplio, son indispensables. Aquí es donde nos damos cuenta, con un fenómeno como este, la importancia de un sistema de salud público, de un sistema de salud gratuito, de un sistema de salud competente. En este punto en el que estamos teniendo ya esta transición entre la fase 1 y la 2, es crucial recordar que lo que hagamos cada uno de ustedes en su casa, en su trabajo, en el ambiente público, va a ayudar a ustedes mismos, va a ayudar a todos. Conservar la sana distancia, cada uno conservando su sana distancia y contribuyendo a los demás a que nos distanciemos temporalmente y físicamente, pero no emocionalmente, para lograr coordinarnos apropiadamente. Muchas gracias.